Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente que ríe, que ama y que siente. Nuestro. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. ¿Cuál es el origen de la palabra Quisqueya? El, suponemos, nombre antiguo de la isla La Española. ¿Y es en verdad un nombre real? La respuesta es mucho más complicada y polémica de lo que piensas. Todos los dominicanos aprenden en la escuela que Quisqueya es el antiguo nombre taíno de la isla, ahora conocido como La Española. Se dice que significa madre de todas las tierras. Se usa de manera prominente en el himno nacional y a los dominicanos les encanta referirse a sí mismos como quisqueyanos. Sin embargo, hay un debate sobre sus orígenes y algunos incluso argumentan de que no es una palabra taína en absoluto. Es un debate histórico y lingüístico. Así que entremos en la polémica. Para comprender, Aviso importante. Lo que haremos aquí es recopilar el conocimiento sobre la palabra de varias fuentes y presentar varias teorías existentes sobre el origen. No podemos afirmar cuál es la correcta, porque realmente nadie lo sabe. Al final, tendrás que decidir cuál crees que es la más probable. Puedes dejar tus pensamientos en los comentarios. para comprender los desacuerdos, entremos primero en el debate histórico. La primera vez que la palabra Quisqueya aparece en cualquier forma escrita es en el libro de Orbe Novo de Pedro Mártir de Anglería. ¿Cómo sigue? Nomina Hispaniolae a primis habitatoribus imposita fuere primum Quisqueya de Inc. Haiti. ¿Qué? Y aquí tenemos el primer problema en este debate. El libro fue escrito en latín. La primera vez que aparece la palabra Quisqueya es en latín. Eso significa que primero tendremos que traducir eso para que lo podamos entender. La española fue llamada por sus primeros habitantes, primero Quisqueya y luego Haití. Y esta no es la única vez que se menciona el nombre. Más abajo en el libro se repite varias veces que los nombres que usaban los indígenas eran Quisqueya, Haití y Zipangu. La importancia del libro de Orbe Novo no se debe subestimar. Publicado en entregas llamadas décadas, fue un bestseller y se tradujo a numerosos idiomas. Todos hemos escuchado que ciertas palabras taínas han llegado al vocabulario de varios idiomas, especialmente en español, y muchos le han dado crédito a este libro por hacerlo. Gracias a este libro, Europa aprendió qué es una hamaca o un huracán. Así que hablemos del autor del libro, Pedro Mártir de Anglería. Fue un humanista y cortesano al servicio de los reyes católicos, Isabela y Fernando. Entre otras cosas, se le encomendó la enseñanza a sus hijos y la misión diplomática ocasional, pero su cargo principal era el de historiador de la corte. Isabela y Fernando le pidieron que hiciera una crónica de la exploración del Nuevo Mundo, y lo hizo durante toda su vida. Su obra más importante, de Orbe Novo, le llevó casi 30 años para completarla. En realidad nunca fue al Nuevo Mundo, pero lo escribió desde España, lo que no era inusual para los intelectuales de la época. Pero eso, naturalmente, entonces plantea la pregunta ¿de dónde obtuvo toda su información? Sabemos que Pedro usó relatos de primera mano de aquellos que iban y venían al Nuevo Mundo. Por ejemplo, era amigo de Cristóbal Colón, mantuvo correspondencia con Hernández Cortés y entrevistó a otros, como el cartógrafo Andrés de Morales y el monje ermitaño Ramón Pané, quien en realidad convivió con los taínos y supuestamente aprendió su idioma. El trabajo de Pedro es sorprendentemente detallado. Tan detallado, de hecho, que a veces menciona cosas que ningún otro cronista menciona, como la palabra Quisqueya.
Realmente es el único que lo menciona, mientras que otros que sí fueron al Nuevo Mundo, como Bartolomé de las Casas, no lo hacen. Cualquiera que haya mencionado la palabra más tarde la tomó del libro de Pedro. Así que Pedro es la fuente principal. Y esto ha arrojado dudas sobre su trabajo. Incluso en su época fue criticado por sus compañeros. No. Ese Pedro es un hablador. Y eso ha llevado a algunos a especular que Pedro pudo haber, entendido mal la palabra o simplemente se la inventó. Ok, entonces, ¿cuál era el nombre? ¿Cómo se deletrea eso? No, eso... No. Tú te estás inventando eso. Está bien, déjalo así. Entonces, ¿se la inventó? No hay ninguna razón por la que lo haría. En general se supone que probablemente recibió esta información del cartógrafo Andrés de Morales, por lo que si alguien la inventó fue Morales. Pero, de nuevo, Morales tampoco tendría ninguna razón. Entonces, si bien no podemos estar seguros de cómo llegó la información a Pedro, sí da a entender de dónde vino. Él explica que estas historias provienen de areitos. La lengua taína no era una lengua escrita. Sin embargo, tenían una tradición oral para mantener viva su historia. Como en muchas civilizaciones del mundo, cuando no hay escritura, hay canto. Muchas culturas tienen una persona, un anciano, un bardo, designada para registrar eventos históricos e información a través de canciones o poemas. Quien sea el designado tiene que aprender estas canciones y poemas de memoria y poder recitarlas cuando se le pida. Y luego ellos, a su vez, enseñan estas historias a la siguiente generación y así sucesivamente. Nunca se necesitó escribir, solo tener una buena memoria. Por ejemplo, todos hemos visto bailes y canciones de ese tipo en las tradiciones africanas. Lo que a menudo no nos damos cuenta es que estas no son siempre simples canciones, son lecciones de historia. Cuentan historias de guerras, de incidentes, de historias de amor, a veces incluso profecías. Y según Pedro, los taínos también registraron su historia de esta manera, y es de estos areitos que Pedro recibió su información. Claro, no conocemos estas canciones o poemas que aprendió, pero mirando los escritos de Pedro, podemos reconstruir una historia de origen taína según estos areitos. Según esta historia oral, los taínos fueron expulsados de su hogar original, una isla llamada Mataninó, por otras tribus hostiles, y se establecieron en esta nueva isla, a la que decían Quisqueya, término que Pedro explica que significa algo grande o universal. Explica que parecía que los primeros taínos sintieron que esta isla era todo el universo. Entonces, ¿Pedro o Morales simplemente se inventaron todo eso? Pues la historia que rodea a la misteriosa isla de Mataninó, que se dice que está poblada solo por mujeres, debería tener su propio documental en sí mismo. Pero es interesante notar que otros cronistas también mencionan esta mítica isla, lo que indica que realmente fue parte de la tradición taína. Y aunque Pedro es el único que menciona la palabra Quisqueya, podría significar que él era el único con esta información crucial. Por supuesto, es fácil ver por qué algunos, incluyéndome, hemos dudado de Pedro. Hay algunos otros argumentos que ponen en duda sus conclusiones, pero un documental es tan bueno como sus fuentes. Los errores que cometió o no cometió no son suyos, sino de sus fuentes. Probablemente no se lo inventó, pero es posible que lo entendió mal, ya que nunca escuchó a un taíno pronunciar la palabra y simplemente la escribió fonéticamente, así como la oyó. Entonces, ¿qué tal la palabra Haití? Cuando Colón llegó, naturalmente preguntó por los nombres de los lugares donde se encontraba. Pero no debemos olvidar un aspecto importante. Él era europeo, con un pensamiento espacial bidimensional europeo, es decir, viendo las cosas en un mapa, o como lo llamaríamos hoy, una vista de satélite, desde arriba. Este lugar aquí, y este lugar aquí, y etcétera, 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 asignando naturalmente a cada lugar un nombre tal como estaba organizado Europa. Entonces asumió que los nativos de aquí hicieron lo mismo, pero la mentalidad taína
era completamente diferente a la europea. Hasta donde sabemos, los taínos nunca hicieron mapas y ni vieron su mundo como los europeos. Distinguieron lugares por quién vivía dónde y por características geográficas. La tierra de esta tribu y la tierra de esta tribu y esas montañas por aquí y este valle por ahí. Ni siquiera siempre tenían nombres de lugares. Para ellos era solo esta tierra. Entonces, cuando Colón preguntó por el nombre de esta isla, quizás algunos ni siquiera se dieron cuenta de que vivían en una isla. Simplemente lo vieron como el lugar en el cual vivieron, su hogar. Eso explicaría por qué el primer supuesto nombre registrado fue Bohío. Más tarde, de las casas, explica que la palabra se refiere a las chozas o hogares taínos. Entonces, cuando Colón preguntó dónde estaba aquí, parece que los taínos le dijeron que estaba en nuestra casa. Otra palabra que Colón escuchó fue Babeque, pero de las casas deja en claro que esto se refería posiblemente a una isla diferente, por lo que nunca realmente se utilizó. Sin embargo, de las casas dice, al igual que otros cronistas, que escuchó la palabra Haití. Ahora, Pedro dice que la palabra significa altura, altitud o algo alto, y otros cronistas están de acuerdo con él. De hecho, la mayoría está de acuerdo en que si bien muchos taínos usaron la palabra Haití, no era un nombre en el sentido europeo, sino más bien una descripción geográfica, un topónimo. La palabra se usó de manera más prominente en áreas donde había muchas montañas, lo que deja claro que cuando los taínos usaron la palabra Haití o Haití, no estaban diciendo este es el nombre de la isla, estaban diciendo este área montañoso por ahí. Y así, la palabra se usó en toda la isla, siempre que había colinas y montañas. Un ejemplo es un área de la isla conocido como Los Haitises. Sabiendo lo que sabemos ahora sobre el significado de la palabra, ¿entiendes por qué se llama así? De hecho, muchos historiadores, tanto dominicanos como haitianos, parecen estar de acuerdo en que el topónimo se usaba con mucha frecuencia en el lado occidental de la isla. He tenido el privilegio de visitar Haití en algunas ocasiones y realmente hace honor a su nombre en ese sentido, con numerosas cadenas montañosas impresionantes y hermosas. Entonces, si la mayoría de las palabras que pensamos que eran nombres son más específicamente topónimos, ¿qué pasa con Quisqueya? ¿No podría ser solo un topónimo, una descripción geográfica? Bueno, Pedro dijo que la palabra significa algo grandioso, en el sentido de algo universal, el gran lugar, el lugar de origen, tal vez. Por eso muchos lingüistas e historiadores utilizan la traducción madre de todas las tierras, porque es posible que así fue que lo vieron los taínos, como la madre de todas las tierras. Así que tal vez no era un nombre en el mismo sentido de que madre no es el nombre de tu madre. Ella es tu madre, pero no se llama madre. Sabemos que los taínos no tenían la misma convención de nomenclatura que los europeos, por lo que es posible que no llamaran a la isla Quisqueya, pero la vieron como Quisqueya, la madre de todas las tierras. Eso explicaría por qué ningún otro cronista lo menciona, porque no era un nombre utilizado en el sentido de denominación europeo. Solo aquellos pocos que conocían la historia de los areitos conocían este término histórico. Ok, pero la palabra misma, ¿es realmente taína? Como hablamos en el video pasado, nunca hubo una sola lengua, había muchas. Solo en Quisqueya conocemos el taíno clásico, macorís, simoney y ciguayo. Eso significa que incluso si los taínos tuvieran un nombre para la isla, sería diferente en cada idioma. Entonces, ¿podría ser una palabra de otro idioma? Pedro nos da una pista. Dijo que la isla se llamaba primero Quisqueya y luego Haití, lo que podría implicar que Quisqueya es una palabra mucho más antigua de cuando los taínos llegaron aquí por primera vez. Entonces, ¿podemos demostrar si es o no una palabra taína? ¿O tal vez alguna otra lengua indígena o incluso algo completamente diferente? Primero, recordemos que fue escrita fonéticamente. Pedro la escribió de la forma en que la escuchó, así que esto es solo como le sonó. Y como él la escribió en latín, podríamos pronunciarla en latín Quisqueya. Parece que él eligió escribirla con QU, ya que la letra K rara vez se usa en latín, pero muchos lingüistas prefieren deletrearla con una K, ya que es el mismo sonido que QU, K, el sonido K. Además, debemos tener en cuenta que es posible que Pedro
no la haya escuchado bien o quien se la haya dicho o la pronunció con un acento, por lo que hay muchas variables a considerar al compararla con otros idiomas y palabras conocidas. Eso significa que lo importante aquí son los sonidos de la palabra, no la ortografía, por lo que podría haber sonado más como Quisqueya o Quisiqueya o Quescairi o algo así en su forma original. No lo sabemos, pero podemos compararlo de esa manera con palabras que suenan similares, pero en otros idiomas. En los idiomas arawak hay algunas palabras que se ven similares. Por ejemplo, en arawak, Kisi puede corresponder a Kisibu en Kalinago, Gisibu en Garífuna, que significa tiene una cara. Mientras que Keya podría estar relacionado con Cayo en taíno clásico, Acaera en Kalinago, Kairi en Locoyan, Kaina en Achagua y Cali en Piapoco, lo que todo significa isla. Los principales estudios sobre la lengua taína han sido realizados por los lingüistas Granberry y Vesalius, y es su trabajo el que suelen citar otros lingüistas. Y así, basándonos en toda esta información, aquí hay algunas variaciones que los lingüistas han ideado. El principal argumento lingüístico que dice que no es una palabra taína es el hecho de que no parece haber un qui en la lengua taína clásica, por lo que la mayoría asumen que probablemente sea un sonido ki en su lugar. Pero incluso eso es poco común. Sin embargo, el lingüista dominicano Rafael García Vidó sugirió que el sonido puede haber sido como kisi en lugar de ki, por lo que es quisiqueya. Si se dice rápido, kisi, quisiqueya, quisiqueya, se nota que es fácil perderse la sílaba y quizás eso le pasó a Pedro. De hecho, en base a estos sonidos, se puede traducir las palabras a un taíno clásico conocido como ki, que es un prefijo atributivo, el, si, áspera, que, tierra, ya, distante, o la tierra áspera distante. El lingüista Dicey Taylor tiene otra sugerencia, ya que puede estar relacionada con las palabras de Kalinago Quiscairi. Siendo ese el caso, podría traducirse como Quis, piedra dura o obsidiana o piedra negra, Kairi, isla. Isla de piedras duras o negras. Cranberry y Vesalius han propuesto que es una palabra ciguayo, posiblemente la lengua taína más antigua de la isla. Proponen que los ciguayo taínos vinieron de Centroamérica y podrían estar relacionados al pueblo Tolupán y su lengua Tol, en lo que hoy es Honduras. Como tal, encontraron en el idioma Tol las palabras Quis y Quisiana, que se traducen como Quis, no sé si lo estoy diciendo bien, roca dura o obsidiana o roca negra, Quisiana, muchas montañas, o un lugar de muchas montañas o piedras duras o negras. Claro, cabe señalar que genéticamente no existe evidencia ninguna de que los taínos estén emparentados con el pueblo Tolupán. Hay fuentes que dicen que el cacique taíno Boichío, hermano de Anacaona, dijo a los funcionarios españoles que su gente habían venido de Yucatán. Sobre la base de esta idea, algunos investigadores han encontrado una conexión al idioma quiché de Guatemala. Quij, sol, que, tierra fértil, y ya, mucha agua. Nuevamente no sé si lo estoy diciendo bien. Los mayas por ahí corrígenme. Pero el significado supuestamente es tierra fértil soleada de mucha agua. Se dice que Boichío dio la traducción como madre de todas las tierras. Si bien la lingüística parece un poco descabellada, es interesante notar que Boichío, Andrés de Morales y Pedro Mártir de Anguera fueron contemporáneos. Ok, esta puede ser la más extraña de todas las teorías, pero es interesante de todos modos. Aquellos de ustedes que son estudiantes de la Biblia, agárrense. Algunos lo han relacionado con la palabra hebrea bíblica Quisquiyá, el nombre de un rey judeo en español llamado Ezequías. La palabra significa Jehová es mi fuerza y se encuentra como tal en la Biblia en 2 de los Reyes 18:1. ¿Esto puede ser solo una coincidencia lingüística? ¿Por qué una isla en el otro lado del planeta tendría el nombre de un rey de Judea? Pero sí apoya la teoría de que los fenicios llegaron a la isla, o una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Su ortografía también cambió a lo largo de los años. De la ortografía latina original, Quisqueya, cambió en español primero a Quisqueya y luego a la ahora usada Quisqueya, manteniendo la QUI, la Ki, ya que la letra K rara vez se usa en español. En los idiomas que no tienen la ortografía QUI o Ki, se cambió el sonido a Ki, como en inglés. Y cada idioma escribe el nombre de manera diferente. En árabe, por ejemplo, es Quisqueya, en hebreo moderno es Quisquia, y así por el estilo. Como se mencionó, todas estas teorías son diferentes. Nadie puede afirmar que una u otra sea la verdadera respuesta. Simplemente no lo sabemos. Aún así, la mayoría de los lingüistas parecen coincidir en que la palabra se relaciona con otras palabras en otros idiomas y se traduce como tierra rocosa o tierra de la roca o algo que ver con rocas y montañas. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que realmente sea un topónimo indígena antiguo. Haití fue elegido por el revolucionario haitiano Jean-Jacques Dessalines como el nombre oficial del Saint-Domingue independiente. Pero Quisqueya fue mayormente olvidado hasta mediados del siglo XIX, cuando volvió a ser popular, posiblemente en respuesta a que el lado oeste de la isla eligió Haití como el nombre de su república. Varios escritores y poetas comenzaron a utilizarlo, entre ellos Juan Pablo Duarte en un poema titulado Otro canto de guerra. Se cree que Duarte y varios otros presionaron para que Quisqueya fuera el nombre de la república. No es de extrañar entonces que la palabra se use varias veces en el himno nacional. Hasta el día de hoy, hay quienes sienten que República Dominicana no es un nombre propio para el país, sino que debería ser República de Quisqueya. ¿Qué piensas tú? Así que vimos que Quisqueya realmente podría ser una palabra indígena más antigua, y nos enteramos de que Haití era un topónimo taíno. Pero, ¿qué pasa con el tercer supuesto nombre de la isla? Zipangu. Bueno, la historia de esa palabra es tan extraña que eso necesita su propio video. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente que ríe, que ama y que siente. Nuestro. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. Un saludo para todos los televidentes de Fuego TV en este reportaje especial que estamos haciendo para que la gente conozca un proyecto hermoso, un proyecto bello, pero además un proyecto con facilidades, que es lo más difícil de encontrar, porque muchas personas tienen a veces buenos empleos, buenos ingresos, pero no le da la oportunidad quizá para juntar 700, 800, 900 mil pesos para tener un apartamento de esta calidad, de esta magnitud. Y por eso surge este programa de viviendas Inicia Fácil. Les vamos a explicar ahora a todos los televidentes que están viendo ahora este espacio de Fuego TV, Canal 40, el canal del pueblo, en qué consiste, cuál es la forma de introducirse y cuáles serán sus beneficios. Iniciamos diciéndole que ahora mismo usted lo que necesita son 10,000 pesos. Si usted no está viendo en Estados Unidos, le estamos hablando de unos 174 dólares, en virtud de que el dólar aquí está carísimo, y entonces eso hace que usted con 40 dólares que usted ahorre semanalmente, pues eso va a ser suficiente para usted ir ahorrando para ese apartamento que va a estar ubicado precisamente en una zona como esta, que puede ser uno igual que estos apartamentos que ya nosotros hemos promocionado anteriormente, y que hoy las personas que nos hicieron caso hace 2 años, digamos, pues hoy están viviendo aquí tranquilos, y además
el dinero que se han ganado en ese lapso de tiempo, que en vez de haber guardado ese dinero en el banco, pues hoy tienen un apartamento que nosotros comenzamos promocionando este mismo proyecto a 2.450.000 pesos y hoy cuestan 3.500.000 pesos. Bueno, no cuesta porque nadie vende. Tengo clientes llamándome que quieren uno, pero no hay ahora disponible, a menos que no consigamos alguna persona que quiera vender, y nadie quiere vender aquí en este proyecto. Pero esa misma persona que hoy se ganaron 1.050.000 pesos en 2 años, puede ser usted que ahora comience a ahorrar con solo 300.000 pesos que usted va a pagar en 15 meses, comenzar al pasito dando solo esos 10.000 pesos, irlo guardando ahí, dejar que pase en ese año, año y medio, 2 años, y ya en ese tiempo entonces usted va a tener su apartamento igual o parecido, ¿verdad?, a esto, porque a lo mejor tengo otro color, pero es la misma constructora, la misma gente, con la misma calidad, que le van a entregar lo mismo que le están ofreciendo. Un apartamento de calidad con solo 10.000 pesos para separarlo. Pero es bueno que ustedes sepan que es fácil, muy fácil, 10.000 pesos para separarlo. Pero es bueno que la gente también comprenda y entienda que esto es un proyecto de lujo, por lo que no todos tendrán la posibilidad de acceder a él, porque después que se le entrega ese apartamento, usted debe estar en condiciones de pagar por lo menos 22.000 pesos mensuales. Estamos hablando de unos $100 semanal, y por eso queremos que la gente tampoco se nos ilusione mucho creyendo que usted va a pagar 10.000 pesos después todos los meses para vivir en un paraíso como esto. Esto tiene su costo, tiene su sacrificio. Aunque aquí hay mucha gente en República Dominicana que tienen un tallercito de repuesto, una comería, que se ganan 150 y 200.000 pesos mensuales y están viviendo a lo mejor como pobres, cuando usted pudiera vivir como rico en un lugar como este. Miren qué piscina, señores. Es que destacamos eso. Es para destacar el ambiente de frescura, de fresco que hay en esta zona, que no importa que sean la 1 del día, las 3 de la tarde, aquí usted no vive sofocado. Es una zona fresca, además accesible por las grandes avenidas que hay por aquí, la avenida Yapur Dumit. Para usted llegar aquí, llega por la avenida Olímpica de 8 carriles, la avenida Olímpica, la avenida Yapur Dumit de 8 carriles, está la avenida Antonio Guzmán de 8 carriles, y todo lo que hay en este entorno es abierto, amplio. Que no es como cuando usted llega a esos barrios suyos, que eso es tapones y bocina y los semáforos y la cosa. Usted, que usted cruzó ese puente, usted siente que llegó a la gloria, que llegó a la tranquilidad, y eso va a hacer que usted cambie de vida, cambie de salud y vive en un lugar tranquilo y seguro. Así es que llámenos al teléfono que está en la pantalla y a las informaciones que usted va a seguir escuchando a través de Fuego TV, Canal 40, y de este espacio Noticias Fuego TV. Así que muchas gracias, Aldin Rodríguez. Seguimos a estudio y continuamos con la programación de este canal. La restauración, me dijo el cochero, es la calle que nos conduce al cielo. Debemos subir hacia el monumento para contemplar desde arriba todo el firmamento. La ciudad de Santiago tiene como símbolo principal que le identifica el impresionante monumento a los héroes de la Restauración. Esta obra inició su construcción en 1944, con el propósito de conmemorar el centenario de la independencia de la República, pero fue bautizado con el nombre de Monumento a la Paz de Trujillo. El monumento de Santiago fue propuesto por Mario Fermín Cabral, que fue el mismo que propuso el cambio de nombre de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Ese monumento, que fue diseñado por Henry Gazón Bona, quien era el arquitecto oficial que se encargaba de las principales obras que ejecutaba el gobierno de Trujillo. El lugar escogido para su construcción fue el llamado Cerro del Castillo, considerado un punto estratégico para una obra de este tipo, ya que precisamente ese fue el punto utilizado por los restauradores para asediar a los españoles que estaban en la fortaleza San Luis durante la Guerra Restauradora de 1863. La obra formaba parte de la conmemoración del primer centenario de la independencia nacional y comenzó a construirse el día 30 de abril de 1944. Es una obra que está
estructurada como una columna conmemorativa de tipo romano, pero magnificada. El monumento tiene casi 80 metros de altura y tiene una gran variedad de espacios que van desde los espacios de los primeros pisos, que es como una base del monumento, hasta los espacios de la cumbre del monumento, que hay una estatua ahí femenina. La idea de los planificadores del monumento era crear un centro urbano en la zona que incluía un complejo de avenidas y jardines que lo completarían. De todo lo planificado, solo se pudo realizar el Hotel Matum, que fue diseñado por el mismo arquitecto, construido entre 1952 y 1954. También lograron concluir en esa época la avenida Presidente Héctor Bienvenido Trujillo, que en la actualidad es la Avenida Monumental. Aunque no lo inauguró oficialmente, Trujillo visitó el monumento de Santiago el 30 de marzo de 1955, donde pudo apreciar la belleza del monumento construido en mármol de las minas de Samaná. Con 365 escalones que representan los 365 días del año. Su construcción duró 9 años. En el exterior del monumento se levantó una estatua de Trujillo de dimensiones enormes y otra estatua de una mujer en la cima de la colina, a la que se le denomina el Ángel de la Paz. Y la estatua de Trujillo estaba abajo, frente a la gran base, mirando hacia Santiago. Y era una estatua también de un tamaño grande, casi 10 metros de altura, que iba, digamos, en coordinación con el gran tamaño del monumento. En la planta baja se exhiben pinturas, murales y esculturas, sobresaliendo en su diseño interior y ornamentación, cornisas de artesón, columnas de estilo jónico, zócalos de mármol y lámparas de cristal de roca. Y en su planta alta se exponen murales del pintor español José Vela Zanetti, pintados entre 1952 y 1953, exclusivamente para el monumento. Durante la dictadura de Trujillo en el país se construyeron numerosos monumentos, pero el de Santiago es totalmente diferente a los demás por su ubicación y gran tamaño. Lo que diferencia el monumento de Santiago de los otros monumentos que se hicieron en la era de Trujillo es la escala. Estamos hablando, como decía, de un monumento que tiene casi 80 metros de altura, con una base que tiene casi 50 metros por lado. Sí, es un monumento de gran escala. Y eso es lo que marca la diferencia de las otras obras que conmemoran a Trujillo. Te circundan las aguas del Yaque como un cinturón. Santiago, tú estás siempre latiendo en mi corazón. Tras producirse el 30 de mayo de 1961 el ajusticiamiento de Trujillo, el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, promulgó la Ley 5724 el 28 de diciembre de ese año, por medio de la cual se bautizó la obra como Monumento a los Héroes de la Restauración, en homenaje a los que lucharon por la independencia del país entre 1863 y 1865. Monumento a los Héroes de la Restauración, porque el sitio donde se hizo el monumento a Trujillo, que es la Colina del Castillo, fue un sitio donde se celebraron algunas batallas de la guerra restauradora. Por ejemplo, una de las batallas fue el llamado Sitio de los Comeburros, que se enfrentó a las fuerzas españolas. Entonces, aprovechando esa, digamos, topología
del sitio, de que era una colina que tenía referencia a los procesos de lucha durante la guerra restauradora, se le cambia el nombre como monumento a los héroes de la restauración. También al término de la dictadura se derribó la gran estatua de Trujillo que estaba en el monumento. Pero a pesar de esto y el paso de los años, algunos historiadores consideran que todavía el monumento conserva su esencia trujillista. No se le ha dado la suficiente importancia como monumento que reconozca a los héroes de la restauración. En los últimos años se han puesto unas estatuas que reconocen algunas de esas figuras de la guerra restauradora, pero en sentido general las intervenciones posteriores que se le hizo al sitio del monumento no son las más adecuadas, ¿no? Yo creo que el monumento todavía tiene mucho potencial y que la manera como se está manejando le quita fuerza al monumento. El monumento de Santiago ha sido remodelado en varias ocasiones. La primera vez que se intervino fue en el año 1977. Entre los años 1987 y 90 se trabajó en el mantenimiento de los jardines y las obras viales del monumento. El gobierno remodeló el monumento en el año 2008. Esos trabajos incluyeron la siembra de árboles propios del clima en sus jardines. Y en todas las remodelaciones ha faltado una promoción mayor del monumento, que debe ser proyectado como una pieza importante de la arquitectura de Santiago. Darlo a conocer no como un monumento simplemente de Trujillo, sino como un monumento arquitectónico que de alguna manera le da un determinado valor a la ciudad de Santiago, al punto de que el monumento es prácticamente el símbolo de Santiago. En la actualidad, el monumento a los héroes de la restauración es un importante patrimonio histórico y cultural que alberga en su interior una porción importante de la historia de Santiago y el país. El espacio también es aprovechado para promover las tradiciones, costumbres, el arte, la música, el folclore, el deporte y muchos otros elementos y características de la cultura del pueblo dominicano. Desde diferentes lugares de la ciudad es fácil tener una vista de este majestuoso monumento. En el interior se encuentra una escalera que conduce hasta el tope de la torre, donde se encuentra un mirador, el cual ofrece una hermosa panorámica de la parte urbana de la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. En el año 2008, el Poder Ejecutivo declara el Monumento de Santiago Patrimonio Nacional, mediante Decreto 249, convirtiéndose desde entonces en el símbolo arquitectónico, histórico y cultural más importante de la región del Cibao. El monumento se encuentra ubicado a la entrada de Santiago y da la bienvenida a todos los visitantes que llegan a esta ciudad. Y cuando la persona sale de la ciudad, se lleva la imagen del gran monumento que orgullosamente identifica la capital del Cibao. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente que ríe, que ama y que siente. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. Edificaciones de la era colonial. Exceptuando el Palacio Virreinal de el virrey Diego Colón, casi la mayoría de los gobernadores coloniales gobernaron de lo que hoy se conoce como el Museo de las Casas Reales.
Igual hasta el 1947, en que se construye el Palacio Nacional. El 18 de marzo de 1861, cuando se proclamó la anexión de la República a España, los capitanes generales que administraban se trasladaron al antiguo Palacio de los Capitanes Generales. 10 años posteriores, en 1871, el mandatario Buenaventura Báez recibió en esas mismas instalaciones a la Comisión Norteamericana que visitó el país para explorar la posibilidad de arrendar la bahía de Samaná. En 1924, el presidente Horacio Vázquez ordenó que el palacio que funcionaba en la calle Colón, hoy calle Las Damas, y desde donde él despachaba, fuera trasladado al edificio de 2 niveles donde funcionó la Receptoría General de Aduanas, que estaba ubicado justo donde se halla hoy el Palacio Nacional. En la residencia de estilo virginiano, el presidente Vázquez se instaló con su esposa Trina Moya de Vázquez, primera esposa de un presidente dominicano que fue nombrada primera dama. Los terrenos habían sido donados al Estado dominicano por el terrateniente Félix Lluveres, con el objetivo de que erigiera en ellas la Universidad Santo Tomás de Aquino. En cambio, aquí se construyó el inmueble que alojaba a la citada oficina aduanera. El complejo fue construido por Mr. Pulliam, quien se desempeñó como inspector de aduanas durante la intervención norteamericana en el período comprendido entre los años 1916 a 1924. Con el paso de los años, la mansión presidencial, como se llamó, fue objeto de remodelaciones y testigo de relevantes acontecimientos históricos. El 6 de enero de 1944, el presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina promulgó la ley número 476, aprobada por el Congreso Nacional, que ordenaba la demolición de la llamada mansión presidencial y casas anexas para construir en ese espacio un palacio para el Poder Ejecutivo. Trujillo instruyó que los trabajos comenzaran en marzo de 1944 y salió de la mansión presidencial y se instaló a despachar en el antiguo Palacio de las Casas Reales, que está ubicado en la calle Colón, donde permaneció hasta 1947, cuando el arquitecto Guido de Alessandro Lombardi concluyó la obra. En principio, la residencia gubernamental tenía un costo de $1.500.000, que fueron mandados a erogar por Trujillo del superávit económico del presupuesto del Estado para el año 1943. Luego el monto de inversión ascendió a unos 5 millones de pesos, sin incluir el mobiliario ni el terreno en que está ubicado. Él realmente desde que llegó tuvo trabajo, habían pocos profesionales, estamos hablando de un país, República Dominicana del principio del siglo pasado, viviendo ya tiempos de más prosperidad, ya no de la recesión que caracterizó a Santo Domingo como ciudad por los anteriores 400 años. Y bueno, había que buscar gente capacitada que comenzase a construir esos grandes monumentos dominicanos, ahora en ese momento ya que se comenzaban a poder hacer financieramente. El contrato, que fue firmado por Guido de Alessandro, estipulaba una penalidad de 10 pesos por cada día de retraso en la construcción. A él se le acredita la totalidad del proyecto del palacio, pero como yo te mencionaba anteriormente, en el medio, en la escena dominicana de los 40, ya habían varias figuras importantes en el campo de la edilicia y había muy buena relación. Todos se invitaban para pedirse opinión, para consultarse. Abuelo, hay registros de cartas que incluso Abuelo llegó a escribir a ingenieros italianos que vivían en ese tiempo en Colombia, con el que él mantenía alguna correspondencia, haciendo consultas sobre cálculo estructural, sobre la estructura del edificio y si mal no recuerdo, sobre la estructura en específico de la cúpula, del domo. O sea que no era un tiempo de trabajar solo.
y fueron solicitados a empresas europeas que tuvieron dificultades para transportarlos a nuestro país por el conflicto bélico. El Palacio Nacional no es una obra que se le puede acreditar solamente a mi abuelo. Yo creo que es un proyecto en el que intervino un grupo de profesionales, entre los que probablemente estaban Henry Gasson Bona, el arquitecto, el ingeniero Trueba y otros destacados profesionales de la escena dominicana del momento. La estructura palaciega distingue por la combinación de varios estilos artísticos como neoclásico, barroco, grecorromano, victoriano, así como el renacimiento italiano y el francés Luis XVI. En su interior abundan detalles en mármol, oro, bronce, acero, hierro, yeso y maderas preciosas como la caoba centenaria. Algunos de los materiales utilizados en esta obra fueron locales, elaborados por manos dominicanas y extraídos de canteras, minas y bosques dominicanos como los mármoles, areniscas, maderas de caoba y demás. Otros fueron importados del extranjero. He oído historias, porque la verdad es que no creo que sobrevivan papeles que evidencien el proceso, pero he oído historias de artesanos y labradores de piedra y obreros traídos directamente desde Cuba, de abuelo haber montado un taller de trabajo de artesanía. El abuelo en vida también descubrió unas minas de mármol en Samaná. También escuchaba historias de mi abuela, de cómo él traía el mármol y cómo procesaba el mármol desde Samaná. De acuerdo a reputados arquitectos, el Palacio Nacional fue hecho a la consabida fórmula de palacios y patios que estaban en boga en Europa y Estados Unidos. El edificio tiene 3 niveles. Originalmente disponía que en la primera planta estarían el servicio auxiliar de las referidas oficinas, servicio de correo y telégrafo, central telefónica, administración del edificio, oficina del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente, depósitos y otros. En la segunda planta se disponían las oficinas de las Secretarías de Estado de la Presidencia y de Relaciones Exteriores y despacho presidencial. Y la tercera, la residencia del Jefe de Estado, así como además el Gran Salón de Actos, nombrado Hall Trujillo, el cual es un salón especial de 600 metros cuadrados de superficie para las grandes recepciones, que luego se denominó Las Cariátides o Salón de los Espejos. Este es el más amplio y lujoso de todos los salones del Palacio Nacional. Posee 44 torsos femeninos enmarcados entre 26 espejos, lo que sobresale como elemento decorativo. Los planos originales del palacio, que por mucho tiempo estuvieron en custodia de mi abuela, fueron sustraídos de la casa de mi abuela. Yo recuerdo incluso el momento, yo era pequeño todavía, y alguien fue a hacerle unas preguntas. Abuela muy confiada mostró los documentos y eso, y luego de ahí no volvimos a saber de esa documentación original. En el tercero están los grandes salones de recepciones como son Salón de Embajadores, cuyas puertas dan a unos balcones con una hermosa vista y las paredes pintadas de verde azulado. El Salón Las Cariátides, el de caoba y el verde, el cual está inspirado en el Palacio Real de Milán, Italia, y fue el único creado al gusto del arquitecto Guido de Alessandro Lombardi. Por ejemplo, el Salón de las Cariátides, eso es un salón majestuoso. El Salón Esmeralda y otros de lo que contiene ese palacio son, vamos a decir, una muestra de que aún de aquella época en esencia se conservan los mismos elementos. Y así a grandes rasgos, la zona de lo que llamamos cúpula es una reminiscencia de un experimento del siglo XVI que hizo un gran arquitecto italiano llamado Bramante. Bramante tuvo el encargo de diseñar una intervención que celebrase la tumba de Pedro el apóstol, y terminó desarrollando un templo, una interpretación del siglo XVI de lo que en el tiempo clásico fue un templo romano de planta circular.
Los finos detalles en el diseño y la decoración convirtieron al Palacio Nacional en una joya de la arquitectura dominicana de la época trujillista. Fue sin duda alguna un gran diseño, una gran construcción que podríamos decir fue en esa época, superó en gran medida los palacios nacionales o presidenciales de otros países del área del Caribe y probablemente de muchos de América Latina. La entrada principal, encauzada hacia el sur, posee una doble escalinata de mármol, flanqueada por dos majestuosos leones esculpidos en bronce, que lleva al vestíbulo principal, acabado en doble altura, el cual continúa hacia arriba a un tercer nivel formado por una mezanini que culmina en una cúpula. Bueno, las escalinatas son un recurso de jerarquía que no solamente tiene el palacio, que tienen prácticamente todos los monumentos, los edificios civiles del neoclásico, y al elevar un poco ese llamado piano nobile del que hacía mucho uso Palladio y otros grandes arquitectos del Renacimiento, pues un poco se resaltaba la importancia de las actividades que se iban a suscitar dentro del espacio físico de uno u otro edificio. Básicamente ese era el rol de la escalinata, celebrar con esa elevación los valores también elevados que se supone que deben primar dentro de los confines del límite de ese edificio. Al fondo del vestíbulo hay un mural realizado por el pintor catalán Aurelio Oller Croizier en 1957 que representa la llegada de Cristóbal Colón a la Española en su tercer viaje. Al centro del vestíbulo está la impresionante cúpula de 18 metros de diámetro y 34 metros de altura. Todavía no está claro quién es el autor del tema del tímpano, del pórtico clásico que tiene el Palacio Nacional. Pero se piensa que muchos artesanos que vinieron huyendo de la Guerra Civil Española intervinieron en el proceso de la decoración de la fachada del palacio y obviamente de los salones interiores del palacio. Mientras el mundo vivía tiempos de guerra, Trujillo vio en la construcción del Palacio Nacional un aliciente para fortalecer su dominio y crear un ícono de su propaganda política que estaba llamado a ser el más representativo de todos. En definitiva, su obra cumbre. Bueno, la Casa de Gobierno es parte del imaginario de nosotros como dominicanos. Es un legado que nos debe llenar de orgullo, lejos de simbolizar solamente un tiempo de dictadura, de unilateralidad. Tenemos que considerar que es uno de los monumentos neoclásicos dominicanos más hermosos, quizás el más importante, el más recordado, y que es un patrimonio que nos pertenece a todos. Por aquí han desfilado destacados líderes políticos nacionales e internacionales, primeros ministros, secretarios de estados y tantos más. Se destacan las visitas del Papa Juan Pablo II en 1992, el general Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua en ocasión de la toma de posesión de Héctor Bienvenido Trujillo Molina en 1952, Richard Nixon, vicepresidente de los Estados Unidos en 1955, y Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil para la inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en 1955. Otras personalidades renombradas también han acudido al Palacio Nacional, como Juan Carlos I y Sofía, reyes de España, Fidel Castro Ruz, primer ministro cubano, Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos y en su momento el príncipe Felipe de Borbón, hoy rey de España. También el ex jefe del gobierno español Felipe González, el presidente de Guatemala Alejandro Gianmattei y la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, entre otros. Como toda obra de envergadura, con el tiempo se estropea y debe ser reformada.
En la primera gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana PLD en el año 1997, se iniciaron los trabajos de remodelación a un costo superior a los 20 millones de pesos. A la sazón, también se remozaron los jardines frontales, siendo esta la cuarta ocasión desde 1978. En las Navidades de 2018, los jardines del Palacio Nacional se abrieron al público y desde entonces, en la víspera, las familias dominicanas pueden disfrutar de shows pirotécnicos, música en vivo y pintacaritas para los niños. A más de 70 años de su inauguración, el Palacio Nacional Dominicano sigue sorprendiendo a sus visitantes por su majestuosa estructura y su elocuente belleza. Su vivo diseño engalana la ciudad de Santo Domingo y las páginas de nuestra historia. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es mi país.